Hola a todos a un nuevo programa de YouTube vinculado al podcast Annabalaina. Hoy, ¿de qué obra vamos a hablar? Vamos a hablar de una trilogía, de 3 libros, 3 maravillosos libros. Libros, en este caso, de Laura Gallego. ¿Qué libros son? Pues obviamente es la trilogía de Memorias de Idun, compuesta por 3 obras. Por un lado, La Resistencia, por otro lado, Tríada y por último, Panteón. También os recuerdo, aunque de ello hablaré en el podcast Annabalaina, que hay cómics, hay tebeos de esta serie de libros de Laura Gallego, bastante buenos, bastante interesantes, y yo me acuerdo que ya lo había comentado, de hecho se lo había escrito, creo recordar que a Laura Gallego en una carta, allá cuando salió publicado Memorias de Idun, La Resistencia, cuando lo leí por primera vez. Le vi esa potencia para llegar a cómic e incluso a ser serie de televisión. Pues vamos a hablar de esta trilogía, vamos a hablar de Memorias de Idun en este pequeño programa. El futuro de la literatura de fantasía reposa en obras como esta, en trilogías como esta, heredera de autores como Michael Ende o C.S. Lewis. Frente a la literatura clásica de fantasía, se hace más cercana a los lectores. Es una explosión de realismo dentro de la fantasía, capaz de transformarlo todo en algo que ilumina nuestra imaginación. ¿Cuántos Jacks o Victorias no hay en Europa, América, África o Asia? La verdad, no creo que sea fácil escribir una obra de este estilo y envergadura, sobre todo cuando la leemos tratando de saborear los matices de la historia, de esa historia que Laura Gallego nos está narrando, nos está contando. Hace ya tiempo que llegó el primero de los libros a mis manos. Ya más de 5 años han pasado. Y entonces no sabía nada de la autora. De esta obra tampoco. Al leer cada página encontré un sentimiento de proximidad y una emotividad que, seamos sinceros, me pareció lírica, me pareció que me trasladaba con suma facilidad al interior de la aventura. Eso era algo que con pocas obras me había pasado antes y con pocas obras me ha pasado hasta ahora. Inicialmente, al leer, pensé más en C.S. Lewis que en Michael Ende. Sin embargo, la hermosura de Limbad sí me haría pensar muy a posteriori en el emblema de fantasía de la historia interminable. Un mundo completo lleno de seres mágicos, seres que pueblan nuestro folclore. Me dejó tan embelesado como quedé la primera vez que me adentré en la Tierra Media o que leí precisamente la historia interminable. En el caso de la Tierra Media, acompañando a Bilbo Bolsón en El Hobbit. Y en el caso de la historia interminable, con esas aventuras de Bastian Baltasar Bax. Sin embargo, la fuerza de Idun fue más allá de lo que llegó Tolkien en sus obras y se acercó mucho a Michael Ende. Y descubrimos que el séptimo no es tan malvado como los malos dioses y seres de Tolkien. O quizás me equivoque
en lo que digo, pues ni Melkor ni Sauron inicialmente eran malvados, sino que tenían una idea distinta de cómo debía de ser Arda. Lo mismo pasa con el séptimo. Tiene una idea distinta de cómo debe de ser Idun. Así es que cuando llegamos a descubrir al séptimo, descubrimos que hace un camino inverso al de los personajes de Tolkien, Melkor y Sauron. Nace de la maldad del panteón de dioses de Idun para convertirse en una divinidad más propensa al bien. Y descubrimos que lo que anhela es llevarse a los Sheks y a los Sith a otro lugar fuera de Idun, donde puedan estar en paz. Es como más bien como una llama iniciática, como un llamamiento a la partida, como el llamamiento de los Valar a los elfos para abandonar la Tierra Media. Y como en ese caso, siempre hay algunos que quedan atrás. Creo que lo mejor para comprender esta trilogía es leerla, pues hasta en el momento final nos deja una puerta abierta a la aventura. Y no es lo habitual que suceda eso. Normalmente cuando se termina una saga parece que se cierran las puertas. Pues aquí queda una pequeña puerta, una pequeña ventana para ver aventuras más allá de lo que ya ha sido narrado. Bien, terminamos este programa cortito de unos 10 minutos, 9-10 minutos, sobre esta trilogía Memorias de Idun. Ya os digo, más extenso se realizará el programa en el podcast Adnabalaina, que os invito a escuchar, que ya llevamos en ese podcast 4 temporadas y podéis empezar desde la primera a escuchar los programas si queréis. Noticias. ¿Qué noticias tengo yo para dar hoy? Bueno, tenía por aquí anotada alguna. Comentar algo. El pasado 23 de noviembre, pues hubo presentación doble en Santiago de Compostela. Por un lado, se presentaron As miñas fillas devolvéronme a vida, de Inés Fernández Lamela, en la librería Pedreira. Una presentación que comenzó a las 8 de la tarde. Y, por otro lado, la editorial Alvarellos presentaba el libro de Antonio Neira de Mosquera, Galicia ante todo, páxinas esquecidas do Rexurdimento, do 1840 ao 1813. 1853, perdón. O sea, Galicia ante todo, páginas olvidadas del Rexurdimento, que es como llaman aquí en Galicia, a una etapa literaria del 1840 a 1853, que empezaba esta presentación a las 7:30. Claro, a mí me comentaron, lo comenté ya en internet o en Twitter, que se había pasado por donde la librería Pedreira y me dijeron que apenas había 10 personas en esa presentación. Y creo que a lo mejor, a la hora de hacer presentaciones en Santiago, en Arzúa, en cualquier localidad, las editoriales y los libreros y los ayuntamientos deberían acordar fechas para que no hubiera esa proximidad, porque a lo mejor había gente interesada en acudir a las dos y tuvo que escoger, y quizá no es lo mejor escoger. Pero bueno, las presentaciones, aunque en la de Alvarellos, en la de Antonio Neira, no sé cuánta gente hubo,
En la de la librería Pedreira sí me comentaron que fue bastante amena, bastante cercana y que estuvo bien. Por mi parte, os dejo. Terminamos el programa de YouTube de hoy. El próximo programa de YouTube será de otra obra de fantasía, otra saga de fantasía, la saga de Hijos del Dragón, de Lucía González Lavado. Os espero aquí y en el podcast Anabalaina. Hasta muy pronto, amigos.